Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar sobre la impresión 3D en la ciencia ficción. Fíjense algo que actualmente está siendo como el nuevo mercado emergente, por así decir. Cada vez hay más páginas, más pymes o empresas chiquitas que se dedican a hacer impresiones 3D, ¿no? Pero la idea justamente de una impresión 3D es, desde hace mucho que se está hablando de esto. Fíjense, a lo largo de las décadas, la ciencia ficción ha explorado la idea de la fabricación instantánea mediante impresoras 3D. Desde replicadores en Star Trek, que ya hemos hablado de esto en otras columnas, hasta impresoras de comida, por ejemplo, en Los Jeffersons. Estas representaciones han influido en el desarrollo de la tecnología de impresión 3D en el mundo real, que ahora se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde la fábrica hasta la medicina. Fíjense que hoy, por ejemplo, están la impresión de tejidos orgánicos, ¿no? La impresión orgánica. Ya se han hecho casas, por ejemplo, impresas en 3D. Obviamente con una impresora no del tamaño compacto que uno puede tener, que puede comprar fácilmente, sino más una impresora muchísimo más grande, ¿no? Pero ya hay casas impresas mediante una impresión 3D, ¿no? ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando esta impresión, ¿no? Porque ustedes fíjense el proceso, ¿no? Para justamente hacer una impresión 3D, que es que primero hay que diseñar un modelo de este modelo, después hay que pasarlo por un software, después esto a la máquina y la máquina lo imprime. Pero ¿qué pasaría si esto se podría, por así decir, simplificar mucho más? Que directamente con pocas palabras se podría hacer el diseño 3D y ahí nomás se fabrica. Esto pasaría justamente si nosotros, aparte de la impresión 3D, le sumáramos una inteligencia artificial generativa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hacemos como si fuese en ChatGPT o, por ejemplo, un DALL-E y nosotros le explicamos lo que queremos a la impresora y la impresora simplemente lo imprime? Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar sobre la realidad virtual. Sí. Esto que todavía no está tan en auge. Varias empresas actualmente se lo están poniendo como objetivo a largo plazo. Por ejemplo, Meta de Facebook, de Mark Zuckerberg, se pone como en objetivo esto del metaverso. Una realidad virtual en la que todos podamos convivir, ¿no? Pero esta idea surgió hace muchísimo. Por ejemplo, la obra Neuromante. La novela Neuromante es originaria de William Gibson, el autor, que fue publicada en 1984, ¿no? O sea, fíjense que ahora actualmente Meta lo está proponiendo para un futuro y que quiere trabajar en esto del metaverso, pero esto ya se publicó en 1984. En esta novela se imaginó un mundo en el que las personas se pudieran sumergir en un ciberespacio tridimensional mediante la interfaz de realidad aumentada. Esta visión precursadora de la realidad virtual ha influido en el desarrollo de la tecnología y en su aplicación en campos como, por ejemplo, los videojuegos, las simulaciones y el entrenamiento. Yo la verdad le veo muchísimo futuro a esto. Pensemos un poco cómo serían las prácticas laborales, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad virtual o la realidad aumentada, por ejemplo. Pero quedémonos con la realidad virtual. Pensemos, por ejemplo, un estudiante de medicina, ¿no? Que antes de que, por ejemplo, ya sea cursando la carrera o estando en los últimos años, ya quiere adentrarse un poco en lo que serían las prácticas laborales, pero justamente tiene que tener toda una serie de reglas y normativas justamente porque va a trabajar con pacientes. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos exponer a este alumno a, por ejemplo, un campo de realidad virtual en el cual pueda simular lo que haría en una práctica laboral? Pensemos, ¿no? Ahí no correría el riesgo el paciente, porque justamente sería un paciente virtual, no sería alguien de carne y hueso. Tranquilamente, por ejemplo, podría practicar con ese paciente, ¿no? Por ejemplo, algunos estudiantes de cirugía, por ejemplo, podrían hacer prácticas virtuales. Por ejemplo, también llevándolo al mundo de la química, ¿no? Pensemos esto de, teniendo en cuenta lo que salen
hacer un práctico de un laboratorio, comprar los reactivos que son carísimos, también todos los elementos de laboratorio que son más caros todavía. Pensemos en un laboratorio virtual en el cual yo pueda tranquilamente trabajar y hacer el experimento las veces que yo quiera para poder practicar, por ejemplo, cómo va a ser el experimento, como así también el manejo de los elementos y los utensilios de laboratorio, sin gastar ni un solo peso, porque no estoy gastando reactivos físicos. Entonces no estoy gastando reactivos, no estoy gastando equipamiento por si algo se rompe, por si algo sale medio complicado, por si estoy usando maquinaria que no tengo justamente en el laboratorio. Fijémonos la cantidad de posibilidades que hay con respecto a esto. Así que nada, planteo esta visión del futuro. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar de una obra que es un poco vieja, sí. A lo mejor hay gente que la conozca, pero es un buen momento para conocerla, que se llama Metrópolis. La película Metrópolis de Fritz Lang, que se estrenó en 1927. ¿Y por qué traigo esta película, no? Fíjense que en Metrópolis ya se pensó la idea de la robótica. En Metrópolis se presenta una visión distópica de una sociedad futurista en la que los seres humanos conviven con robots humanoides. Esta representación temprana de la robótica y la inteligencia artificial ha inspirado a generaciones de científicos y tecnólogos en su búsqueda para crear máquinas que se asemejen cada vez más a los humanos. Miren, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no? Hace poco salió, por ejemplo, los nuevos reportes de esta empresa muy famosa que se llama Boston Dynamics, presentando su último modelo Atlas, ¿no? Súper, hiper, mega articulado que se piensa que va a ser el futuro de la robótica, que es el auge, es el pico más alto actualmente de la robótica. También sumado a esto podemos pensar en la empresa, por ejemplo, OpenAI, la creadora de ChatGPT junto con DALL-E. Esto de cómo va a ir evolucionando, ¿no? La inteligencia artificial por un lado y por otro lado la robótica, y cómo será la fusión de ambas, ¿no? En un mundo en el cual, por ejemplo, tengamos unos robots humanoides. ¿Y quién te dice, quién te ve que podríamos empezar a pensar un poco las legislaciones, ¿no? Que tendríamos que tener en cuenta? ¿Cuáles serían los derechos de estos seres? Si los consideraríamos seres o no. Pero esto cada vez está siendo más y más y más una realidad. Que antes era un sueño, ahora ya es una realidad. Yo soy Valentín y nos vemos en la próxima emisión. Hola, ¿qué tal? Soy Valentín y hoy voy a hablar sobre la nanotecnología. Presta atención. Más que nada voy a hablar sobre una obra. Sobre la obra Fantastic Voyager, o Viaje Fantástico, lo que sea. La película de ciencia ficción fue lanzada en el año 1966 y fue parodiada en un montón de casos. Por ejemplo, también se lo parodió actualmente en Rick y Morty, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar de la obra principal más que nada. Bien, la obra presenta una nave submarina miniaturizada que es inyectada en el cuerpo humano para realizar una misión médica. Aunque la trama es altamente especulativa, Fantastic Voyager ha inspirado el desarrollo de la nanotecnología médica, que utilizan nanoestructuras para diagnósticos, tratamiento y entregas de fármacos a nivel celular. O sea, es básicamente la película, les spoileo un poco la película. Los protagonistas se sumergen dentro de un traje, dentro de un submarino, y ingresan en el cuerpo de una persona para atacar una determinada patología. Ya hay muchas terapias con esto, ¿no? Una de las más utilizadas es, por ejemplo, hay determinadas patologías, por ejemplo, en los espermatozoides, en los hombres. Sus espermatozoides, la estructura de sus espermatozoides, si la repasamos, es de una cabeza, conformado por una cabeza, un cuello y una cola, que le da movilidad. Hay algunas personas en las cuales tienen una variación genética en las cuales las colas de los espermatozoides son más cortas o tienen deformidades, haciendo que sea imposible que el mismo espermatozoide se pueda movilizar y llegar hasta el óvulo y poderlo fecundar. Entonces,
con esto se ha creado unos nanorobots, unos nanobots, que funcionarían de motor para estas células. Se anclarían por donde iría la cola y funcionan como un motor que va impulsando al espermatozoide hacia el destino deseado. Este es un ejemplo de las posibles aplicaciones que se puede hacer con respecto a esta tecnología. Hay muchísimas, pero para que sepan de que hay mucho cabo que atar. Entonces no es tan fantasioso lo que se está proponiendo en la película. Ojo al piojo. Si bien no es necesario que sea un submarino y que nosotros nos hagamos chiquititos ni nada, tranquilamente con nanobots podríamos, por ejemplo, atacar un cáncer sitio dirigido. Por ejemplo, hacer terapias tumorales, por ejemplo. Así que nada, esta ha sido la sección por hoy. Mi nombre es Valentín Sanguino y nos vemos en la siguiente emisión. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy voy a hablar del biopunk. Sí, presta atención porque esto te va a volar la cabeza. El biopunk, si ustedes se fijan, es más que nada una nueva, por así decir, es un nuevo estilo o subgénero de la ciencia ficción que básicamente lo voy a explicar mejor con un ejemplo para que se entienda bien. Voy a hablar sobre la película Gattaca, que se lo súper recomiendo. La película de ciencia ficción fue dirigida por Andrew Niccol y lanzada en 1997. La película presenta una sociedad futurista en donde el ADN humano es manipulado para determinar el destino de una persona. Gattaca aborda temas como la eugenesia, discriminación genética, fíjense, discriminación genética y ética en la biotecnología. Cuestiones que son relevantes en la actualidad con los avances de la edición genética y la selección de embriones. Fíjense que el biopunk básicamente es pensar un futuro distópico, pero ambientado, por así decir, en lo bio. Más bien sería, por ejemplo, cómo a través del ADN podría yo discriminar a una cierta persona porque tiene un gen determinado, por así decir. Si ustedes se fijan, esto es muy importante porque hace poco se fabricó el CRISPR-Cas. El CRISPR-Cas, para la gente que no lo conoce, es un método de edición genética, básicamente, que es súper, hiper, mega sencillo. Hay gente, por ejemplo, que hay kits de CRISPR-Cas en el cual vos podés editar el material genético que vos quieras. O sea, es súper sencillo y recontra remil efectivo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto esta nueva puerta que se abrió de la edición genética, fíjense que cosas que ya se vieron en películas viejas como Gattaca, esto del biopunk, tendrían que tener la discusión hoy en día y poder legislar con respecto a esto de cómo abordamos la tecnología creciente esta, qué vamos a concebir, qué no, y así. Por ejemplo, esto es una noticia, no es nada nuevo, pero hace unos años una persona oriunda de, por así decir, no me acuerdo bien si era de Japón o de China, pero bueno, una persona de descendencia oriental, un científico, había modificado el ADN de dos gemelas para que justamente fueran resistentes a determinadas infecciones, como lo puede ser, por ejemplo, el VIH, SIDA, o por ejemplo que fueran inmunes a un determinado cáncer. ¿Qué pasó? Esta persona lo hizo sin ninguna regulación, sin ningún permiso, lo hizo totalmente clandestina y lo hizo directamente sobre personas. O sea, todo mal. El científico se presentó ante las autoridades, se entregó, pero las chicas no se saben dónde están las gemelas. No se sabe si pudieron sobrevivir, si no le generó mutaciones aberrantes que podrían poner en riesgo su vida. No se sabe cómo evolucionó esa edición genética. Entonces básicamente tenemos dos mutantes sueltas. O sea, yo esperaba que cuando tuviéramos mutantes fuese, qué sé yo, Wolverine o algún X-Men. Pero no, acá tenemos dos chicas gemelas sueltas, mutantes, como si nada. Así que bueno, si te cruzas con algún mutante, por favor llama a las autoridades. Así que nada, esta ha sido la columna de hoy.
cualquier cosita, nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Valentín y estamos hablando. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy voy a volver a hablar sobre inteligencia artificial. Sí, ya hablé en otro reel, pero bueno, vamos a volver a hablar. Pero ahora analizando otra obra. Analizando la película Her. Bien, la película dirigida por Spike Jonze creo que se pronuncia, fue lanzada en el año 2013, o sea, no es tan vieja. Presenta una historia de amor entre un hombre y un sistema operativo dotado de inteligencia artificial. Her plantea preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y las emociones en las máquinas, temas que son objeto de investigación en el campo de la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Pensemos qué pasaría cuando ya, por ejemplo, que ya está pasando muchas veces, nosotros creemos que estamos hablando con un ser humano, pero en realidad nos está atendiendo una máquina mediante videollamada o una llamada. O por ejemplo mediante emails programados generados por inteligencia artificial para contestar así de manera rápida, por ejemplo, también. Esto es un poco también parodiado en la serie de South Park, un capítulo en específico que hablaban sobre inteligencia artificial, que fue creado por inteligencia artificial. Hablaba sobre uno de los chicos, de los compañeritos, que se había puesto de novio con una compañera de su curso y que iban muy bien en la relación y todo, y era como el hombre perfecto, y era cómo era que hacía. Resultó ser que todo lo que la chica, la novia, le mandaba por mensaje de texto, él lo ponía en una inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, y ChatGPT le decía qué contestarle. Entonces solamente copiaba y pegaba la conversación y así se ganaba el corazón de la chica. Entonces pensemos y reveamos esto de ¿cuánta interacción yo tengo con la inteligencia artificial en mi día a día? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, las personas que jugamos algún videojuego. Yo me declaro gamer, o sea, soy gamer, ¿qué te pasa? Las personas que alguna vez jugamos algún videojuego o algo, el famoso jugar contra la máquina, en realidad no estoy jugando contra la máquina, no estoy jugando contra mi computadora o mi PlayStation o lo que sea. O tampoco es que se conecta un jugador de la empresa a jugar conmigo. No, no es así. Cuando yo elijo jugar contra la máquina o con la máquina, lo que hago básicamente es que estoy jugando con una inteligencia artificial que, dependiendo del nivel de dificultad que tenga y dependiendo del juego que sea, es mi interacción con esta máquina. Pero fíjense que eso ya era inteligencia artificial humano, y es hace muchísimos años que se hace esto. Otra cosa que también se interactúa, que es más programado, no es inteligencia artificial, es el tema de los NPCs, que básicamente son los personajes no jugables en un videojuego. Estas personas que, por ejemplo, si estamos es la que te vende el artículo o la mejor arma, o la que te ayuda, la que te orienta, pero que no es un personaje jugable. Bueno, justamente todos los diálogos, interacciones y movimientos que haga este personaje está guiado por una inteligencia artificial. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos muchísimas interacciones con inteligencias artificiales. Entonces no es raro pensar que, por ejemplo, haya personas que se enamoren o que crean que están hablando con alguien, pero en realidad es una inteligencia artificial detrás. Bien, y esto ha sido la columna por hoy. Mi nombre es Valentín Sanguino y nos vemos en la siguiente columna. Ojo al piojo, quiero tomar lista. La próxima columna voy a tomar lista y voy a ver quién está y quién no está. ¿Estamos? Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar de algo en particular. Hablemos de las tabletas electrónicas, o las tablets, por así decir, que también podría decirse como que es medio un celular medio grande, ¿no? Sin la posibilidad, obviamente, de llamadas ni nada por el estilo. Pero fijémonos las tablets electrónicas, ¿no? Es algo que se está usando hace mucho, que ya... Mira, ya te tiro una predicción. Que ya medio que se está dejando de usar. Medio que cada vez se está usando menos una tablet. Es menos común verla ahora. Pero han tenido ya su boom. La idea de las tablets la pudimos ver, por ejemplo, ya en una película. En 2001, Una odisea en el espacio. La película, 2001, de Stanley Kubrick, fue lanzada en 1968
y está basada en la historia de Arthur C. Clarke. Presenta dispositivos que se asemejan a las tabletas electrónicas modernas. En la película, los personajes utilizan estas tablets para interactuar con información digital de manera intuitiva. Una visión que se ha hecho realidad con la proliferación de las tablets y dispositivos similares en la actualidad. Esto de tener, por ejemplo, dispositivos touch, con pantallas touch. Fíjense, ¿no? La verdad es algo que no me deja de sorprender la cantidad de cosas que, por ejemplo, también voy a poner un pensamiento intrusivo, discúlpenme a todos los espectadores, pero las cosas, ¿no? ¿Cómo va avanzando? Ya parezco medio viejo, tengo 24 años, pero parezco medio viejo. ¿Cómo avanza la tecnología, no? Porque en pocos años fue... Eso, la verdad que surgió medio del 2010, supongamos, las tabletas. Pero ya que ni se está usando. O sea, fíjense cómo ya se fue sustituyendo con otras cosas las tablets. Medio que ya directamente tablets, hoy por hoy, serían más que nada para dibujo y diseño digital, no para otras cosas. Pero fíjense cómo fue evolucionando el modelo, ¿no? Y cómo el humano se pudo adaptar a estos nuevos productos que estaban en el mercado y que hoy por hoy ya no importa tanto su existencia. Mi nombre es Valentín y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar de la cirugía robótica. Fíjense esto que ya cada vez es más común. Antes ya era como la noticia, pero ya es muy común tener ya cirugías robóticas, ¿no? Donde el cirujano se sitúa frente a un monitor con justamente unos mandos y va dirigiendo y va cortando mediante una máquina que tiene unas pinzas muy chiquititas una cirugía médica. Pero fíjense que esto ya había aparecido antes, ¿no? Esto ya apareció antes en la saga de Star Wars, por ejemplo. Dicha saga fue creada por el mismísimo George Lucas, en la cual incluye escenas de cirugías en las que se utilizan droides médicos para realizar procedimientos quirúrgicos complejos. Lo mismo que está pasando ahora en la actualidad. Aunque la tecnología actual de la cirugía robótica aún no alcanza el nivel mostrado en las películas, los avances en el campo se han acercado cada vez más a esta visión futurista presentada por la franquicia. En la película, en la saga en realidad, el robot, el droide, hacía toda la cirugía. O sea, no había un humano comandando la cirugía, sino que el mismo droide se encargaba de todo. Pero fíjense que no falta mucho para eso, ¿eh? ¿Qué pasaría si a estos robots quirúrgicos les pusiéramos una inteligencia artificial? Entonces, tecnológicamente, no estamos tan lejos de llegar a ser Star Wars. Porque ya tenemos ambas cosas, ya tenemos la inteligencia artificial y ya tenemos las cirugías robóticas. Solamente falta combinarlas para que justamente estas cirugías que son de alta complejidad, como lo pueden ser cirugías, por así decir, a corazón abierto, tranquilamente podrían los robots cirujanos, se podría decir, ayudar en este campo, ¿no? Fíjense. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Mi nombre sigue siendo Valentín y nos vemos en la siguiente emisión. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar de los exoesqueletos. ¿Sí? Estas estructuras que se acoplan, por así decir, al cuerpo, ya sea de un humano o también se puede utilizar en animales, pero bueno, medio invasiva la cosa. Estos exoesqueletos, ¿no? Que se podría usar, por ejemplo, para aumentar el rendimiento físico de las personas o para ayudar a determinadas personas que tienen alguna dificultad o discapacidad. Fíjense que voy a hablar, estos exoesqueletos aparecieron en varias películas, pero me voy a centrar en una en particular, en la película Alien de James Cameron. La película fue lanzada en el año 1986. Se presenta un exoesqueleto de carga utilizado por la protagonista para enfrentarse a los alienígenas. Estos exoesqueletos inspiraron el desarrollo de la tecnología similar en el mundo real, como los exoesqueletos utilizados en la industria, la medicina y la rehabilitación para aumentar la fuerza y movilidad humana. Fíjense, no voy a spoiler un poco la escena, pero básicamente la teniente Ripley se enfrenta contra el xenomorfo, entre comillas,
el alien, utilizando todo un robot que pasaría a ser su exoesqueleto. Si ustedes se fijan, eso es muy parecido a lo que también pasa en las películas de Avatar, ¿no? La de justamente James Cameron también, la cual tiene a los humanos que están invadiendo este planeta salvaje y peleando contra, por así decir, los habitantes de este planeta y toda la flora y la fauna, y usan estos exoesqueletos para andar por el planeta, porque de paso el planeta no es muy habitable que digamos para los humanos, pero bueno, se rebuscaron la manera para poder adentrarse. Otro de los exoesqueletos así no tan grandes, sino un poco más entallados, por así decir, o más pegaditos al cuerpo, puede ser, por ejemplo, los diseños de las armaduras de Iron Man. Estos exotrajes de alta tecnología que le permitían a Iron Man justamente volar, disparar rayos láser, misiles y todo un montón de cosas que eran re locas, re místicas. Pero bueno, un dato que tiro así como para cerrar la columna. Esta idea de implementar tecnología para poder imitar al humano, por ejemplo, en esto de los exoesqueletos, para justamente que el traje sea similar al humano, es una idea que está surgiendo muy de a poco, que es muy fresco todavía, pero que ya va a ser muy de moda dentro de unos años, que es la idea del solar punk, que es utilizar la tecnología a favor de justamente la naturaleza, por así decir. Cómo la tecnología se podría mimetizar entre los seres vivos para poder coexistir entre nosotros. Esto da para hablar en otra columna, pero bueno, esto cierro así con ese datito. Bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la siguiente emisión. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy voy a hablar sobre algo que el hombre hace décadas, pero hace un montón de tiempo que piensa que literalmente que esto es medio un dato, no es tan anecdótico, pero bueno, es el vuelo espacial. Fíjense, por ejemplo, pero voy a hablar, si bien esto se pensó, pero desde hace muchísimos años, voy a hablar más que nada sobre la literatura de Julio Verne. Aunque las obras de Julio Verne, como De la Tierra a la Luna y 20.000 leguas de viaje submarino, fueron escritas en el siglo XIX, anticiparon muchos aspectos del vuelo espacial y la exploración del espacio, ¿no? Sus descripciones detalladas de naves espaciales, viajes interplanetarios y encuentros con extraterrestres han influido mucho en la ciencia ficción y en la inspiración de futuros exploradores del espacio, ¿no? Fíjense cómo estas obras inspiraron a muchos físicos, mecánicos, ingenieros, y que el día de hoy están construyendo naves espaciales justamente y están volando los cielos. Actualmente el vuelo espacial se está volviendo un poco más comercial. No es tanto para exploración ni para estudios, sino que ya, por ejemplo, hace unos años, no sé si era el año pasado o el año pasado, pero por ejemplo se puso de moda entre los super, hiper, mega millonarios ir al espacio, básicamente. Por ejemplo, lo tenemos al fundador de Amazon, si mal no recuerdo, creo que era de Amazon, Jeff Bezos, que junto con su grupito de amigos multimillonarios se fueron al espacio, porque quisieron, porque quiero y puedo. ¿Podrán? Fíjense, ¿no? Como esto también, la otra cara, es el problema que llevaría esto, ¿no? Porque estamos gastando muchísimo combustible y contaminación para que vayan al espacio los ricos. Y no es tan solo eso, sino que van al espacio 1 hora, 2 horas a lo máximo y vuelven. Esto también un poco lo podemos parodiar, entre muchas comillas, por ejemplo, con la tragedia que pasó hace poco. Este famoso submarino que implotó, llevándose la vida de muchos de los millonarios que estaban adentro, junto con el piloto y bueno, un montón de trabajadores también. Pero justamente es para analizar, ¿no? Este comportamiento de las personas ricas, de hasta dónde puedo llegar, lo que hace el poder para poder llegar a tal lado o a tal cosa. Y cómo justamente a veces, muchísimas veces, poniendo en riesgo su propia vida y su propia integridad. Pero bueno, eso es para hablarlo ya con un psicólogo, no conmigo, yo no soy psicólogo. Así que nada,
esto ha sido la columna de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar de algo que ya es recontra común entre nosotros, que es las videoconferencias. Sí. Esto que en pandemia se puso recontra de moda, esto de tener videoconferencias, ya sean clases, que eran clases, o reuniones de trabajo, o lo que sea, por reuniones. Ya nos saturaron de videoconferencias. Ya estoy cansado de tener videoconferencias. Fíjense que las videoconferencias un poco nacen en el año con la película 2001, Una Odisea en el Espacio, que ya anteriormente fue nombrada en esta columna. En la película de Stanley Kubrick, además de... En otra columna hablé de las tabletas gráficas y las tabletas electrónicas. También se muestra una forma primitiva de videoconferencias. Los personajes se comunicaban visualmente a larga distancia, una tecnología que ahora es común en la vida cotidiana y en el ámbito empresarial, a través de aplicaciones como lo pueden ser Zoom, Google Meet, Skype, FaceTime, etcétera. Que inclusive estas tecnologías ya es tan común que hasta se parodian y hasta se usan de mala manera, por ejemplo, también, ¿no? Ya se han hecho hasta películas de terror que suceden en videoconferencias. Fíjese que está la película Unfollow, creo que se llamaba así, o Eliminar a Amigo, la traducción, en la cual era una videollamada entre amigas que estaban en pandemia, si mal no recuerdo, que hacían una sesión de espiritismo. Así por videoconferencia, el demonio les iba atacando una por una en sus casas. O sea, fíjense a lo que hemos llegado. Ahí vos ya te das indicios de que esta tecnología ya es recontra remil común, que hasta se hacen películas de terror con esto. O sea, es un montón. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la siguiente emisión. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar sobre la realidad aumentada. No confundirse con la realidad virtual, de la cual yo ya hablé en una columna anterior. Acá, la realidad aumentada básicamente es la gran diferencia, es que la realidad virtual, yo Valentín, me meto en un mundo virtual que no existe. En cambio, la realidad aumentada es cuando yo a la realidad en la que estoy viviendo le agrego más cosas. Por ejemplo, que me llegue un mensaje o que salga una llamada de la nada o cosas así. Por ejemplo, fíjense bien y tengan en cuenta esa diferencia, porque no es lo mismo. Yo se los digo, no es lo mismo. Bien, para esto nos vamos a remontar a la película Minority Report. O sea, una película no está tan vieja, es más actual, así que la pueden ver tranquilamente. La película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg fue lanzada en el 2002 y está basada en un relato de Philip K. Dick. Presenta una visión de la realidad aumentada en donde los personajes interactúan con interfaces digitales superpuestas en el mundo real, porque ahí está la cosa, en el mundo real empiezo a ver cosas virtuales. Ojo al piojo. Esta representación ha influido en el desarrollo de la realidad aumentada, que ahora se utiliza en aplicaciones de entretenimiento, publicidad, educación y muchísimo más. Hace poco fue tendencia que desde Apple ha salido justamente los últimos, por así decir, la última gama de estas gafas de realidad aumentada, pero hay un montón de empresas que la tienen. Pero fue tendencia como esto de que había salido de esta empresa en particular. Y mostraba, si pueden ver el tráiler, es muy zarpado. Mostraban cómo se vería esto de interactuar con la virtualidad y la realidad a la vez. Y aparte, este producto lo que tenía de interesante era de que uno, o sea el usuario, elegía el grado de inmersión de lo virtual en la realidad. Algo que a muchas personas le asusta, justamente esto de decir, bueno, pero si me meto en la máquina, ¿cómo voy a saber lo que es real, lo que no, lo que sí? Medio que me voy a perder. Bueno, justamente estas tecnologías lo que buscarían es que cada persona regule el grado de inmersión. Si quiere estar súper, hiper, mega inmerso y que ya pase a ser una realidad virtual, o un grado de inmersión menor y
tratarlo como una realidad aumentada. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la siguiente emisión. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar sobre las prótesis biónicas. Tema de ciencia ficción a full. Pero se vieron en muchísimas películas y se exploró hasta el hartazgo. Pero voy a hablar en una obra en particular, que es El Hombre Nuclear. El Hombre Nuclear es una serie de televisión de los años 70, protagonizada por Lee Majors. Presentaba a un astronauta gravemente herido que recibía prótesis biónicas que le otorgaban fuerza sobrehumana y otras habilidades. Si bien las prótesis biónicas de la serie eran exageradísimas, reflejaban el interés por la integración de la tecnología en el cuerpo humano, un área de investigación activa en la actualidad. Fíjense que esto por lo general siempre se los ha visto mucho en los superhéroes, ¿no? No tan solo como una prótesis, sino como algo más en general, que sería por ejemplo los cyborgs o por ejemplo los hombres biónicos, que esto sería una mezcla de cuando ya el hombre está muy, por así decir, que está muy fusionada la tecnología con el ser humano. Fíjense que por ejemplo podemos tener personajes como Robocop, por ejemplo. Justamente es como el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Y otro, Robocop sería más un antihéroe, si nos ponemos en definiciones de arquetipos literarios. Pero, por ejemplo, hay un héroe de la empresa DC, de los Jóvenes Titanes, está Cyborg, por ejemplo, que justamente así se llama el personaje. O sea, son recontra creativos con los nombres. Que era esta persona que sufría un accidente grave y que lo dejaba ya tirado casi para la muerte, en el cual se le reemplazaban varias de sus partes orgánicas con partes biomédicas o biomecánicas. Y que usaba todos estos dones para combatir el mal y el crimen. Si bien hoy por hoy se utilizan prótesis mecánicas, no está tan por así decir fusionado la tecnología con el humano, o no es tan biomédico, por así decir. Hace poco, recientemente, de los últimos premios Nobel de medicina fue para unas científicas que descubrieron unas células dentro de la piel que son las que te dan sensibilidad al tacto. Fíjense lo que podría ser esto. Estas células, si nosotros las pudiéramos replicar tal cual el funcionamiento, podríamos hacer prótesis que sean sensibles. No estas prótesis así duras en las cuales la persona solamente la utiliza para recrear los movimientos, sino que también estas personas podrían volver a sentir el tacto, ¿no? Pero bueno, estamos todavía muy lejos de esto, pero se está avanzando. Tranqui que se está avanzando. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la siguiente emisión. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar de inteligencia artificial. O sea, era sabido de papa, de ley, que iba en algún momento en estas columnas, iba a hablar de inteligencia artificial. Y voy a hablar de inteligencia artificial con una de las mejores novelas y películas de ciencia ficción, que es Blade Runner. Por favor, si no la vieron, mírenla, se la súper recomiendo. La película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott fue lanzada en 1982 y está basada en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas electrónicas? De Philip K. Dick. Presenta un mundo donde los androides, que en este mundo literario se los llaman replicantes, son indistinguibles de los humanos. Uno en que no sepamos quién es humano y quién es replicante. Esta representación ha influido en la discusión sobre la inteligencia artificial, la ética de la creación de seres conscientes y los derechos de las máquinas en la sociedad moderna. Por ejemplo, lo podemos ver mucho con este auge de las inteligencias artificiales actualmente, en estas inteligencias que se las conocen como inteligencias generativas. Estas inteligencias, por ejemplo, que generan imágenes, videos, canciones, soundtrack. ¿Cómo afecta esto, no, al mundo del arte? Cuando, por ejemplo, cada uno podamos en una compu poder hacer una obra de arte y qué valor tendría, ¿no?
Bien, con respecto a esto, yo como divulgador científico, yo tengo un pensamiento muy crítico. La inteligencia artificial es como si fuese un martillo. Yo con un martillo puedo o construir una casa o destruir a alguien a martillazos. Depende de mí la intención que yo le dé. Pero no me parece bien, por así decir, criminalizar la inteligencia artificial por el posible pensamiento de algunas personas. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la divulgación científica, medios de comunicación y todo esto, yo no podría subir contenido si no fuese por las inteligencias artificiales. Inteligencias artificiales que me podrían generar un guión, que me podrían ayudar por ejemplo, a generar una imagen para la portada de un video. Si necesitara ponerle alguna musiquita, crearla con inteligencia artificial, cosa que no tenga derechos de autor. Entonces, un poco la inteligencia artificial, según mi criterio, lo que hace es, dentro de la creación de contenido, es democratizarlo, ¿tá? Ahora todos tienen las mismas oportunidades de generar contenido de calidad. Depende de las personas y de los que tengan talento poder subsistir y resaltar de entre todo el montón. Pasó también, por ejemplo, cuando los celulares empezaron a tener cámaras fotográficas, que el miedo de los fotógrafos era: ay, ahora mi trabajo se perdió, o ay, ahora todos, como tienen una cámara, van a ser todos fotógrafos. Y no es así. Hoy todos tienen cámara de foto y no son fotógrafos. Hoy todos tienen un micrófono y no son cantantes. Como así también todos vamos a tener las inteligencias artificiales y no vamos a ser artistas. También un dato que les traigo: esta misma discusión pasó con la creación de las cámaras. Antes, cuando uno quería retratar un paisaje, justamente llamaba a un pintor. El pintor justamente pintaba el paisaje, hacía un retrato, todo, y se lo compraba y listo. Con las cámaras fotográficas iba un camarógrafo, sacaba una foto y listo. Y ya está, y eso era todo. Los pintores que decían era: ay, ahora se perdió mi trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta el día de hoy tenemos pintores. Hasta el día de hoy tenemos camarógrafos y cineastas. O sea, es totalmente falso de que un avance tecnológico va a dejar gente sin trabajo. Lo que va a hacer es cambiar la manera en la que concebimos algunos trabajos, generando nuevos puestos de trabajo. Esta historia siempre se repite y siempre es cíclica. Así que nada, esto es un poco de discusión, pero bueno, da para mucho para hablar, pero bueno, podría estar 3 horas discutiendo sobre esto. Así que nada, mi nombre es Valentín y nos vemos en la siguiente emisión. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy voy a hablar sobre la clonación. Ojo al piojo. Más que nada voy a hablar sobre la novela Brave New World de 1932. La novela de Aldous Huxley, creo que se escribe, creo que lo pronuncié bien, creo. Tengo un problema con las pronunciaciones yo. Presenta una sociedad futurista donde la reproducción humana es controlada mediante la clonación y manipulación genética. Aunque en la época de la publicación la clonación era una pura especulación, hoy en día es una realidad con el desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética. Pensemos, ¿no? Cómo, si bien ya lo hablaba un poco en otra columna, ¿cómo podría ser, ¿no? Esto de, básicamente, por así decir, controlar los genes para que salgan de determinada forma y no se haga una eugenesia, por ejemplo. Para que esto ya lo decía un dictador alemán, de que, no sé, sean todos rubios, ojos celestes, supremacistas blancos. Medio que todo de los controles genéticos y la clonación se presta para que vaya para ese lado, ¿no? Como así también está en tema de auge, que es lo que comúnmente se hace, es la clonación de animales, más que nada. O sea, es muy común la clonación en animales. Hay un gran negocio en cuanto a la clonación, más que nada de caballos. Más que nada justamente para que perdure el pura sangre. Si vos tenés un buen caballo de altísimo nivel, pura sangre, justamente querés que ese perdure eternamente. Entonces la forma es, cada vez que se te enferma o que se está por morir, lo clonás y lo volvés a tener desde cero. Es muy sádico, muy medio que no estoy tan de acuerdo.
Pero bueno, son cosas que pasan actualmente y hay empresas que se dedican pura y exclusivamente a esto. Como ustedes saben, yo soy de Argentina. Mi presidente actual, el señor Javier Milei, tiene perros clonados. Tiene 5 perros clonados de un original. Que bueno, los clones, no tan solo los del perro de Milei, sino que también los clones en general no necesariamente tienen las mismas aptitudes ni nada. O sea, son físicamente y genéticamente iguales, pero uno los tiene que educar de determinada manera para que sean iguales. Las personalidades de los perros son distintas. Por ejemplo, dice el propio Javier Milei que son muy violentos estos perros. Entonces por eso los tiene separados en caniles distintos, porque si están juntos se pelean. Y es un poco entendible por el hecho de que tenés un clon adelante tuyo, o sea, un clon tuyo al frente. Medio como que yo también me pelearía un poco con mi clon. Pero bueno, esa es una discusión para otro día. En fin, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la próxima edición. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy voy a hablar sobre la televisión. Sí. No sé allá en Colombia, pero por ejemplo acá en Argentina está la discusión si es la televisión, el televisor, la tele, digamos, la tele. Bien, y lo vamos a explorar con la obra 1984 de George Orwell. La novela de George Orwell, que fue creada en 1949, presenta una tecnología llamada telescreens, que es una combinación de televisión y cámara de vigilancia utilizada por el gobierno para monitorear a los ciudadanos. Recordemos que esta es una novela distópica. No necesariamente los televisores tienen cámaras. A no ser que te están investigando por alguna razón no tan legal, pero bueno, por lo general no tienen cámaras, creo. Este concepto anticipó la omnipresencia de la televisión en la vida cotidiana y la preocupación por la vigilancia masiva en la sociedad moderna. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en otras obras, como por ejemplo Fahrenheit 400... Ay, no me acuerdo el nombre. Fahrenheit 452 creo que se llamaba, del mismo autor. No es de Orwell, no me acuerdo de quién es, pero bueno, Fahrenheit, en fin. En el cual también muestra una sociedad distópica, en el cual el conocimiento estaba como mal visto, estaba prohibido leer. En cambio, todo se mostraba mediante imágenes. Por ejemplo, los diarios no tenían letras, eran solamente novelas gráficas que interpretaban las noticias que estaban pasando. Y las personas estaban ancladas al televisor y vivían pura televisión y nada más que televisión. En esa novela también lo que se quiere retratar es justamente cómo sería el funcionamiento de los grandes medios de comunicación para atraer la atención de la gente y distraerla de lo que en realidad está pasando y cómo son controladas dichas personas. Pero bueno, eso ya es muy flayero, muy flayero. Da que hablar y da que pensar y a los terraplanistas les encanta ese tema. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Valentín y nos vemos en la próxima edición. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy voy a volver a hablar de los mundos virtuales. Sí, porque esto es algo que se ha explorado muchísimo. Pero más que nada lo del metaverso. Ojo al piojo. Bien, recordemos, ya habíamos visto mundos virtuales, por ejemplo, realidad virtual. Ya habíamos visto realidad aumentada en otras secciones. La realidad virtual básicamente es cuando yo, mediante una tecnología, me introduzco en un mundo ficticio que está en la virtualidad. La realidad aumentada básicamente es lo opuesto. Hago que ese mundo ficticio ingrese al mundo real, al mundo en el que yo estoy viviendo. Bien, hoy vamos a hablar sobre el metaverso, pero más que nada en una novela que es Ready Player One. Para los que no saben, es una novela de Ernest Cline, publicada en el 2011 y posteriormente fue adaptada a la película dirigida por Steven Spielberg, que se la súper recomiendo, es de mis películas favoritas actualmente. En Ready Player One presentan un mundo donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo en el metaverso digital. Y acá entramos con la nueva definición. ¿Qué es el metaverso? Bueno, el metaverso sería como un mundo virtual, de realidad virtual, en el cual coexistimos todos.
¿no? Antes había hablado, por ejemplo, de realidades virtuales, pero llevadas a cabo en un ejercicio en el cual no tenías interacción con otras personas que estén en el mundo virtual. Por ejemplo, un simulador de cirugías médicas. Ahí no tenés relación con ninguna otra persona real. En cambio, en el metaverso sí. Básicamente es la idea extendida de lo que podría llegar a ser una red social en el cual vos por así decir, te introducís en ese mundo virtual. Es como si yo navegara físicamente en Twitter o en Facebook, por ejemplo, y hay otras personas ahí. Bien, la novela explora este metaverso digital que está llamado Oasis, se le llama. Aunque todavía no hemos alcanzado la complejidad que tiene Oasis, la obra de Klein ha alimentado la discusión sobre el futuro de la realidad virtual y los mundos virtuales. Como bien les decía ya antes, varias empresas, entre ellas Meta, de mi gran amigo, porque es un amigo íntimo ya es un colega casi, que es Mark Zuckerberg, dijo de que va a poner todas las tecnologías y todas las empresas que tiene a su disposición a trabajar en el metaverso, justamente para poder llegar a esa realidad en el cual nos podamos meter todos en una red social y interactuemos ahí. Básicamente llegar a la evolución de la red social. La misma persona que creó la red social, Facebook, entre comillas, ahora quiere hacer su propia evolución. Bien, de por sí es un tema interesantísimo. Por ejemplo, en la película Ready Player One, este mundo podías vivir en el mundo, pero es un poco lo que muchos temen es cuánto te va a absorber este mundo. Porque si nosotros vivimos en un metaverso en el que todo es lindo, en el que todo es hermoso, de que, qué sé yo, yo decido dónde estoy, por ejemplo, y qué sé yo, estoy en una playa, a la orilla de una isla, y qué sé yo, y hay animales que coexisten, y estoy con mi pareja que es la persona de mis sueños y todo eso, y yo salgo de ese mundo y en realidad mi mundo es un edificio en el tercer piso con un trabajo medio deplorable. Entonces medio como que el contraste entre una realidad y la otra podría muchas veces romper la integridad de las personas, ¿no? Porque justamente generarían esto de decir, generar una adicción, de decir, esta no es mi realidad, la realidad que yo quiero es la que está en el metaverso. Voy a vivir en el metaverso. Pero bueno, esa es una discusión para otro día. Así que bueno, mi nombre es Valentín y nos vemos en la siguiente emisión. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy voy a volver a hablar de las impresiones 3D. Pero un tipo de impresiones en particular, ¿no? Yo ya en otra sección ya hablé de la impresión 3D. Pero fíjense, ahora voy a hablar de impresión 3D de órganos. Ojo al piojo. Y órganos como se vio en la literatura, ¿no? Esto. Hay varios libros de ciencia ficción que han explorado la idea de impresión 3D de órganos humanos para su trasplante. Por ejemplo, en la novela The Diamond Age de Neil Stephenson, no sé cómo se llamará, se menciona la fabricación de órganos mediante impresión 3D como una práctica común en un futuro distópico. Aunque aún no hemos alcanzado ese nivel de avance, la impresión 3D de tejidos y órganos es un campo de investigación y de crecimiento. Por lo general, tengo entendido que se está estudiando mucho, más que nada el de tejidos, no tanto el de órganos así, un órgano así, de papa, un corazón. Creo que no. Más que nada, el de tejidos se ha usado justamente para personas, por ejemplo, que sufren quemaduras graves, para reemplazar tejido dañado. No sé si tanto para órgano. Pero exploremos un poco este pensamiento porque esto, por ejemplo, haría que muchas enfermedades se solucionen pero lo haría muy, muy mecánico al ser humano, ¿no? Síganme en esta línea de pensamiento que vamos a llegar a buen puerto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este futuro donde existan la impresión 3D de órganos, dejemos de cuidarnos de la salud? Por ejemplo, qué sé yo, que empiece a tomar alcohol sin parar y cuando ya se me esté fundiendo el hígado, bueno, voy a la farmacia y me compro un hígado nuevo y que me lo cambien. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si en este futuro empiezo a fumar así, cigarrillos así, y
qué sé yo, me agarra un tumor en los pulmones o en el esófago o en la tráquea y digo, bueno, voy a la farmacia que me compren otro y me lo cambien. Un poco el humano pasaría a ser lo que pasa con los autos, ¿no? Esto de, bueno, le falla esta parte, voy al mecánico que me ponga una pieza nueva y listo. Estamos. 10 puntos. Fíjense lo que podría ser un poco, si bien ayudaría a un montón de gente y con un montón de patologías, fíjense que también se lo puede llevar para este lado un poco más oscuro, de pensar la vida como si fuesen partes y no tener respeto hacia uno mismo, ni un poco descuidar muchísimo su salud. Un pensamiento intrusivo que les meto, así como para que esta noche no puedan dormir bien. Bueno, este pensamiento. Así que nada, mi nombre es Valentín y nos vemos en la siguiente emisión. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín Sanguino y hoy voy a hablar sobre los viajes a la luna. Bien, ya exploré en otra columna, ya exploré sobre los viajes espaciales, pero ahora me voy a centrar en la luna de por sí. La luna ha sido objeto de estudio, pero hasta el hartazgo. Filósofos, científicos, historiadores, hay tantas historias de la luna, hay tantas mitologías con respecto a la luna, los hombres lobo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de contenido con respecto a la luna, como así también los viajes a ella. Pero voy a hablar de la primera película que fue, por así decir, la pionera en la ciencia ficción, que es Viaje a la Luna, la película de 1902. O sea, es blanco y negro y muda, o sea, más antiguo creo que no se puede. Esta película está dirigida por Georges Méliès, no sé cómo se pronunciará, pero es el Jorge, digamos. Es una de las primeras obras cinematográficas de ciencia ficción y presenta a un grupo de personas viajando a la luna en una nave espacial. Esta nave es medio con forma de misil, bala, entre comillas, y es como si se subieran a una pistola gigante y dispararan. Aunque en aquel entonces era pura fantasía, esta obra sentó las bases para la exploración espacial que más tarde se convertiría en una realidad como otros programas espaciales. O sea, fíjense que lo primero que el hombre quería hacer era básicamente antes de ir a otros cuerpos celestes, era la luna. O sea, destino 1, la luna. Y después vemos. Justamente también lo que llama la atención es cómo fue el modelo de la nave en el cual iban todos estos pasajeros. Que era justamente como si fuese un cohete. O sea, es muy científica, por así decir, la película, porque tiene toda la aerodinámica pertinente para que pueda llegar hasta la luna. Es una película, bueno, como les decía, es muy antigua. Se las recomiendo, no sé dónde estará, pero bueno, se las recomiendo para que la puedan ver, los que lo quieran ver. Es de culto ya, es una película sumamente de culto. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy, en esta sección, voy a hablar sobre la bioingeniería que hay detrás de la película de Jurassic Park. Tanto la novela de Jurassic Park de Michael Crichton, no sé cómo se pronuncia bien, que la recomiendo muchísimo porque es media de terror. O sea, Steven Spielberg le hizo más infantiloide, pero es más de terror. Como así la película dirigida por Steven Spielberg, lanzadas en la década de 1990, exploran la posibilidad de recrear especies extintas mediante ingeniería genética. Aunque la trama de Jurassic Park es ficción, ha contribuido a la conciencia pública sobre los avances de la bioingeniería y la biotecnología, como así también en la clonación de animales, ¿no? Justamente para los que no conocen, en dato de color, pero se estaba investigando, por ejemplo, el tema del permafrost. No sé lo que saben, pero bueno, el permafrost es como si fuese una especie de capa de hielo que hay, no me acuerdo en dónde, pero creo que era Islandia, una cosa de esa. Pero bueno, una capa de hielo muy gruesa que se está derritiendo justamente por el calentamiento global y todo lo que eso conlleva. Se dice y se ha detectado que en el permafrost pueden haber, esta capa de hielo es milenaria, o sea,
es de millones de años. El permafrost, lo que pasaba es que antes estaba el mamut, que con sus pisadas iba compactando las capas de hielo y haciéndolas más resistentes y más duras. Como hoy por hoy no hay mamuts, básicamente porque se extinguieron, esta capa de hielo está cediendo, sumado a el calentamiento global, medio que el permafrost se va a derretir en cualquier momento y se está derritiendo ya de por sí. Pero ¿qué pasa? El permafrost, justamente al ser una capa de hielo milenaria, tranquilamente, pero tranquilamente podría tener microorganismos totalmente de la era jurásica, cretácica. O sea, tenés literalmente lo que está pasando en Jurassic Park. Bueno, así microorganismos ancestrales. Virus que nunca vimos, que atacaban por ejemplo a los dinosaurios. Entonces con el deshielo del permafrost y todo esto podrían resurgir, ya que básicamente hay, dependiendo del virus y todo lo que pase, pueden entrar en fase de esporulación y justamente resistir las bajísimas temperaturas para poder así incubarse, por así decir. Entonces, fijémonos que esto de Jurassic Park medio como que está un poco pasando con el tema de estos con estas microorganismos ancestrales. La respuesta de un grupo de científicos fue: si el problema es que no hay mamuts para pisar el permafrost, ¿por qué no los creamos con la bioingeniería y la biotecnología? Sí, aunque parezca tanto un chiste o una película, esto es verdad y se está investigando. Así que faltaría nomás que tengamos mamuts acá recorriendo las calles y todo. ¿Qué cosa sería, no? Así que nada, mi nombre es Valentín y esta fue la sección del día. Nos vemos en la siguiente emisión. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy voy a hablar de la cibernética. Sí, ya un poco hablé de esto en otras columnas, pero voy a volver a hablar y con otras obras. Fíjense, presten atención. Voy a hablar más que nada de la obra Cyborg y Ghost in the Shell. Tanto la serie de televisión Cyborg de 1973 como la película de anime Ghost in the Shell de 1995 se exploran los conceptos de la fusión entre humanos y máquinas. Presten atención. Estas obras especulan sobre la posibilidad de integrar la tecnología directamente en el cuerpo humano, una idea que ha ganado relevancia con los avances en las prótesis biomédicas y los interfaces cerebro-ordenador. Más que nada prestemos atención a lo último, cerebro-ordenador. Actualmente la empresa Neuralink, dirigida por Elon Musk, está trabajando sobre generar chips neuronales que básicamente, por ejemplo, con un pensamiento nosotros podamos activar una máquina o podamos mandar un mensaje de texto o, por ejemplo, qué sé yo, podamos jugar videojuegos solamente pensándolo. Bien, la empresa Neuralink ya tiene avances muy significativos en esta área. Ya se están haciendo pruebas directamente en humanos y las pruebas en monos ya habían resultado de gran interés y muy beneficiosas. Si bien se probaron en un número muy grande de animales, de los cuales muchos perdieron la vida, todavía es una rama de estudio que se tiene que controlar y legislar y bien, de que todo sea tranqui, nada más así que sea, bueno, me pongo la fichita y listo, sino más bien de que haya una seguridad médica en cuanto al uso de estas herramientas y estas tecnologías dentro de cada persona. Pero bien, pensemos cómo sería ese mundo, ¿no? ¿Cómo sería? Yo solamente por pensar ya se manda un mensaje de texto o, por ejemplo, ya pueda jugar a un videojuego mediante así mentalmente o pueda hablar con otras personas mentalmente así. Bueno, presentaría como, por así decir, como lo más grosso evolutivamente hablando de la tecnología, porque ya es la evolución del humano acoplado a la tecnología. Ya hemos hablado de la bioingeniería y la cibernética en otros reels y en otros, por así decir, secciones. Pero fíjense esto de que directamente esté en el cerebro nuestro, ¿no? De que ya con un pensamiento podamos hacer lo que querramos.
Pero bueno, es un tema muy dulce todavía, muy dulce, que se está investigando, que se está llevando bien, pero que tendría que tener su legislación justamente prudente para que no pase ningún tipo de, no sé, futuros apocalípticos en los que las máquinas nos controlan. Yo la tiro, solamente la tiro como una idea hacia el azar. Pero bueno. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vengo a hablar sobre los viajes en el tiempo. Sí, me van a decir, para flaco, los viajes en el tiempo no se pueden todavía. Me parece que la columna que ibas haciendo era sobre cosas que ya existían y yo te digo, bueno, pero pensemos un poco cómo se vio la literatura. Fíjense en la novela justamente llamada La máquina del tiempo. La novela escrita por H.G. Wells y publicada en 1895, La máquina del tiempo, es una de las primeras obras en explorar el concepto de viajes en el tiempo. Aunque los viajes en el tiempo siguen siendo un tema de debate en la física teórica, la obra de Wells sentó las bases para la exploración literaria y científica de esta idea fascinante, ¿no? También se han hecho como varias reglas, ¿no? Dependiendo de qué obra tiene determinadas reglas en cuanto a cómo conciben el viaje en el tiempo. Porque justamente así también está pasando en la física teórica. Por ejemplo, otra obra que se explora con los viajes en el tiempo puede ser Terminator, con Terminator que viaja al pasado para matar primero a la chica esta que no me sale el nombre, pero después la salva y bueno, cómo van para que justamente esta pelea entre los Terminators y la raza humana, por ejemplo. Otro ejemplo de una de las obras que muy famosa es Volver al Futuro. Como Marty McFly vuelve con el Doc M. Brown, vuelven en el tiempo a través de la máquina y Marty conoce a sus papás de jóvenes y cómo va desapareciendo esto de que justamente si lleva mucho tiempo en el pasado a lo mejor no exista, o si los papás no se conocen entonces él no es concebido. Entonces todas estas reglas que son pura y exclusivamente de esta obra. También, por ejemplo, lo podemos ver más recientemente en películas, por ejemplo en Marvel, The Avengers, en Endgame, en la última de la saga de Los Vengadores, en donde justamente el grupo de superhéroes lo que hacía era viajar en el tiempo a través de unas partículas cuánticas, ingresaban al mundo cuántico. Esto es muy agarrado de los pelos, no se creen que la física es tan así, pero bueno, viajaban en el tiempo. Pero ¿qué pasaba? Lo que ellos hacían no influían, sino que más bien iban hacia otro universo, en otra línea del tiempo, y no cambiaban la suya, por así decir. Entonces los héroes iban a buscar las gemas del infinito para reconstruir el guante del infinito y así poder traer a todas las personas que mató Thanos con su chasquido de dedos. Fíjese qué vasto que es la exploración en cuanto a los viajes en el tiempo y las distintas reglas que fue existiendo en distintas novelas y cómo la iban interpretando, ¿no? Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la siguiente edición. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín y hoy vamos a hablar, sí, otra vez de la realidad virtual, pero desde otra arista. Recordemos la diferencia, que es la realidad virtual, que es la realidad aumentada, ¿no? La realidad virtual es cuando yo me sumerjo en un mundo virtual que no existe. Lo opuesto sería la realidad aumentada, cuando yo traigo a mi realidad lo virtual. Pero fijémonos un poco también esta historia de este verso de la realidad virtual en Matrix, por ejemplo. La trilogía de películas dirigida por las hermanas Wachowski, lanzada entre 1999 y 2003, presenta un mundo donde los humanos están atrapados en una simulación de realidad virtual. Esto que traumó muchísimo a mucha gente porque ya empezaron a decir, ¿y si vivimos en una simulación? Que fue también un poco lo que pasó con la película The Truman Show, que decían, ¿y si en realidad
me están grabando y todo y soy parte de un show y nada de esto es real? Bueno, aunque la premisa de The Matrix es extremadamente especulativa, ha contribuido a la popularización del concepto de realidad virtual y ha estimulado la investigación en este campo. Más que nada, aparte de que ya hablé de que Meta y todo esto apuntan, todas las empresas de comunicaciones y redes sociales apuntan hacia una realidad virtual que sería el metaverso. Fijémonos también, por ejemplo, cómo pueden influir esto en los videojuegos también, que es el gran campo en el cual podría ser explotado esto de la realidad virtual, que ya de por sí se está explotando. Hay muchísimos juegos, por ejemplo, que salen la versión, por así decir, para computadoras o para algún dispositivo, como lo puede ser PlayStation, Xbox o lo que sea, y sale para VR o realidad aumentada o los cascos de realidad aumentada. Por ejemplo, quiero resaltar el videojuego Resident Evil, el Resident Evil 7, si mal no me acuerdo, creo, porque son un montón de entregas, entonces medio como que da para confundirse, en el cual se había largado en primera instancia para PlayStation y para computadoras, y después con el tiempo se relanzó una edición que era para los cascos de realidad virtual, en el cual vos te sumergías en el juego y básicamente te asustabas, pero de una manera terrible. Yo lo jugué, da una impresión y un vértigo. Yo lo probé con unos amigos y es impresionante el vértigo que da, ¿no? Porque de la nada te empieza a correr un monstruo y es como te asustas, entonces medio que te empezás a mover vos y hay un montón de videos, por ejemplo, graciosos, en el cual personas que están jugando con realidad virtual se chocan con objetos de la realidad sólida, o sea, común, de nuestra realidad, le pegan una trompada al compañero, se caen, se tropiezan, se asustan y bueno, es lo que me pasó a mí, básicamente. Así que nada, esto ha sido la columna por hoy. Mi nombre es Valentín y nos vemos en la siguiente emisión. Chau, chau.